Estoy segura de que has escuchado mucho acerca de José María Velasco, este gran paisajista mexicano que estudió bajo la tutela de Eugenio Landesio, pintor italiano que impartía la clase de perspectiva y paisajismo en la Academia de San Carlos. Sin embargo, no fue el único que estudió bajo la tutela de Eugenio Landesio. También pintores como Luis Coto o Salvador Murillo destacaron en el paisaje mexicano. Sobre todo Salvador Murillo, que no hay que confundirlo con Gerardo Murillo, fue uno de los profesores que sustituyó a Eugenio Landesio. Pero hubo mucha polémica acerca de la destitución de Eugenio Landesio de su clase de paisajismo. Si te gustaría conocer la historia, acompáñame a ver este video. Para comprender cómo es que Landesio entra a la Academia de San Carlos y cómo sale, vamos a hablar desde su contratación hasta su destitución. Para esto vamos a hablar de varios personajes. El primero es Manuel Altamirano. Él era periodista, político, poeta, abogado, novelista, profesor militar, entre otras profesiones. También era crítico de arte y era jefe de uno de los periódicos más importantes de la época. Salvador Murillo era alumno de Landesio, que deserta de su clase, pero sobre todo era amigo de Altamirano. Pelegrín Clavé era el director de la academia al momento de la contratación de Landesio y José María Velasco era el alumno que más estimaba Eugenio Landesio y obviamente todos lo conocemos como uno de los máximos exponentes del paisajismo en México. A los años anteriores existe un decreto santanista que propicia que la academia comience a enseñar paisaje. Después se da cuenta Pelegrín Clavé de la importancia de esta enseñanza. Él trata de enseñarle a sus alumnos, pero sin embargo, debido a sus actividades administrativas, pues es absorbido por todas estas labores y piensa quién sería el más indicado en dar paisaje. Entonces cae en la cuenta de que había conocido a un italiano llamado Eugenio Landesio años atrás en Roma. Eugenio nace en Italia del Norte, en Turín, el 27 de enero de 1809. De ahí se traslada muy joven, en medio de grandes dificultades económicas, y de su hermano recibe sus primeras clases de dibujo. Después pasa a pintar con el paisajista francés Amadeo Bourgeois. Después conoce a Carlos Marco, que era uno de los máximos representantes del paisajismo, y se da cuenta de los dibujos de Landesio tienen mucha calidad. Marco le enseña todo en su taller y después, cuando él se marcha a Roma, deja a un Landesio que ya gozaba de cierto prestigio con sus obras. Sus pinturas llegan a tener tanta aceptación que llegan hasta el Nuevo Mundo, o sea, México. La exposición de 1853, en donde la Academia de San Carlos expone varios de los cuadros de Eugenio Landesio y adquiere algunos. Es ahí donde Pelegrín Clavé invita a la junta directiva de la Academia de San Carlos y viene a traer a Eugenio Landesio a impartir la enseñanza de pintura de paisaje, perspectiva y ornato. Landesio va a formar excelentes pintores, entre ellos Luis Coto, Gerardo Tumaine, Salvador Murillo, Javier Álvarez, Miguel Jiménez y el más destacado de todos, José María Velasco. Esto lo va a hacer de 1855 a 1877, donde él se traslada al país y ahí comienza la introducción de la pintura del paisaje en el arte nacional. Aparte de estos paisajistas que él va formando, debe tenerse en cuenta que él va a escribir varios tratados. Y aparte también de eso, la obra inspirada en la belleza del arte mexicano. Por otra parte, en la corte imperial de Maximiliano le honran nombrarle pintor de cámara. También le piden que pinte al fresco en el castillo de Chapultepec. Y vamos a ver aquí que pese a que Pelegrín Clavé había cuidado mucho de la marcha de la academia, Landesio encuentra muchas dificultades teóricas relacionadas con la educación artística de los alumnos. Es ahí donde decide escribir este pequeño tratado en 1866 y que lo van a publicar en un pequeño cuaderno que él dedica a la Academia Imperial de las Nobles Artes de San Carlos y que lleva por título Cimientos del artista, dibujante y pintor. Aquí les voy a leer solamente unas partes, pero yo recomiendo que lean por completo de manera online el tratado. Este lo pueden encontrar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes para comprender a fondo las ideologías de Landesio. Ok, en las primeras partes nos va a explicar acerca de cuáles son los tipos de dibujo, qué es el geométrico y el perspectivo.
Y nos dice también esto: todo lo que existe en la naturaleza bajo forma visible, sea cual fuere la materia de que esté formado la estación, hora, lugar en que nos presente, cualquiera la luz que lo ilumine, con que abramos los ojos y miremos, todo sin excepción ninguna está sujeto a las leyes inmutables de la óptica, es decir, a las de perspectiva lineal y áreas, sombras, espejos y refracción, según la postura, el diferente nivel con relación al que mira y su mayor o menor distancia. Me animé a escribir un tratado que, siendo breve, reuniese en sí todo lo indispensable al arte, correspondiendo de esta manera a la confianza que me ha honrado la Academia de San Carlos, llamándome desde Roma para dirigir a los alumnos que se dedican a la pintura de paisaje y a enseñar al mismo tiempo la perspectiva. Landesio va a enseñar desde geometría, perspectiva lineal, cómo se trazan las sombras, cómo encontrar los espejos, el fenómeno de refracción, acabando con perspectiva aérea. A estas nociones, que forman el verdadero y sólido cimiento del dibujante, como del pintor, son las que él ofrece a la alabada academia en señal de su distinguido aprecio. Aquí voy a mencionar otras ideas, otras teorías sobre la enseñanza del paisajista, que dice así: la pintura general del paisaje es la representación de todo lo que puede existir en la naturaleza, bajo la forma visible y artística. La pintura general comprende dos ramos, localidades y episodios. El primero pertenece en las secciones celajes, follaje, terrenos, edificios, y el segundo pertenecen historia, escenas populares, militares, familiares, retratos y animales, y sus subdivisiones, que serían localidades y episodios, que es lo mismo que decir paisaje, considerando separadamente la figura humana y animales. De suerte que la pintura general y particular son distintas, independientes una de otra, aunque hermanas y hermanas gemelas, y con todo las dos pueden tratar un mismo asunto. No se sustituyen exponiendo cada cual de un mismo modo bajo otro punto de vista. Que en resumidas cuentas lo que Landesio nos quiere decir es que el paisaje puede incluir absolutamente todo, desde un edificio, personajes, historia y demás. Claro que también se pueden tomar por separado, pero el paisaje las puede incluir absolutamente todas. Aunado a esto, Landesio considera que los alumnos que quieran estudiar pintura tienen que tener ciertas cualidades, como genio, entusiasmo, constancia, que no sean perezosos, que tengan buena conformación del ojo, que sean aptos para leer las finuras de las formas y de los colores, que tengan sensibilidad de alma y proporciones. Y que aparte de todo esto, también les sugiere cursar matemáticas, física, química e historia natural. Ya veremos más adelante cómo él delata a Salvador Murillo, uno de sus exalumnos, por no tener o por no seguir algunos de estos lineamientos, lo que nos lleva a el amigo de Salvador Murillo, que es Ignacio Manuel Altamirano, a quien va a enfocar su crítica años adelante. Landesio se pregunta: ¿será acaso posible que sin haber tenido un pincel en la mano ni un lápiz puedan hablar de pintura, de la soltura del pincel, que solo practicando mucho se entiende, de la pureza del dibujo, que a pocos pintores es dado conocer, de las líneas, que entre los mismos artistas pocos hay que las entiendan, del efecto, entonación, armonía, sin saber en qué consiste? Cierto que no. Sin embargo, sentencian con una seguridad que raya en el descaro, en la impertinencia, sobre el mérito de los cuadros y de artistas que alaban a veces y elevan hasta los cielos una miserable cosa, despreciando y echando a la basura otra de mérito, guiados no de otra ley que no sea la de su capricho. Esto nos lleva al decreto del 5 de octubre de 1873, donde se declaran constitucionales las leyes de reforma. Eugenio Landesio debe renunciar a su clase atendida por 19 largos años. Él se niega atendiendo a razones personales de sus creencias, incumpliendo las leyes citadas. Los periodistas de la época entonces proponen a uno de sus discípulos, Salvador Murillo, que va a contar con la desmedida ayuda de Ignacio Manuel Altamirano. Estos tiempos eran de turbulencia política y de controversias ideológicas. Debido a esto, Altamirano y Landesio comienzan esta correspondencia mediante los periódicos, donde Ignacio Manuel Altamirano era crítico de arte del siglo XIX. Dos de las transcripciones que se publican aparecen en la tribuna del periódico del que era responsable el propio Altamirano.
Este publica de forma anónima el 24 de enero de 1874 el siguiente comentario. Lleno de intenciones polémicas bajo el sencillo título de Salvador Murillo, sabemos que el joven artista de 34 años, será nombrado director en la Cátedra de Paisaje en la Academia Nacional. Mucho nos alegramos. Murillo no es un artesano del color. No es para él la pintura un mecanismo. No se contenta, como algún artista, cuyos cuadros hemos visto en la última exposición, con figurarse que Landesio es la naturaleza y con copiar a este sin cuidarse de la realidad. No, Murillo ha educado su gusto en otra escuela y otras aspiraciones. Esto, junto a otras alabanzas que hace de la pintura, Altamirano, básicamente lo que está diciendo es que José María Velasco está haciendo de copista de Eugenio Landesio. Para esto, pues la contestación de Landesio no se hace esperar. Landesio contesta en el periódico La Iberia y aparece en el número 291 correspondiente al 4 de febrero de 1874. Landesio para ese entonces contaba con 64 años y Velasco tenía 35. Repitiendo el encabezado del artículo anterior, donde decía Salvador Murillo, con este encabezado he leído el número 14 de la Tribuna, un artículo al cual hubiera querido pasar por alto, dice Landesio, pero como se ataca en él mi escuela y al discípulo que más me honra, resulta además en menoscabo del honor y el lucimiento de la Academia de la Nación Mexicana toda. Culpa sería en mí si no alzara la voz para impedir tan injusto atropellamiento. Eugenio Landesio le dirá a Altamirano que ha padecido de una alucinación muy poderosa. Tal alucinación le haría ver un artista que no existe en Salvador Murillo, y sobre todo defendiendo a capa y espada a José María Velasco como uno de sus más grandes alumnos, que honraba su escuela y sobre todo que su obra era 100% original. Landesio dice, el señor Velasco, el autor de los cuadros que usted desprecia y sin razón ninguna, luce por el contrario y honra mi escuela, la Academia y a México. Él no es copista, ni servil y ni pedante. Si sigue mi escuela es porque reconoce buena y verdadera, no rutinaria, sino basada sólidamente en teorías. Si me aprecia y me cree es porque conoce que jamás le he dicho una cosa por otra, que jamás le he engañado, y porque ha visto que si he padecido algún error, y habiendo hecho observar y conocida su existencia, nunca he impugnado ni dejado incorrecto. A esto también agrega Landesio. Importante además, hace usted muy poco honor al señor Murillo, pintándole, y sin saberlo, un ingrato, pues ¿en dónde estudió la pintura? En la Academia de México. ¿Y quién fue su profesor? El mismo que enseñó al señor Velasco y a tantos otros, yo mismo. Importante es saber por qué abandonó la academia, por un infundado rencor, la misma causa de otros que la han abandonado antes. ¿Queréis saberlo? Porque yo prefería al de más mérito, cosa muy natural de que el maestro prefiera al que mayor provecho y más honor a su escuela hace. No crea que por defender a Velasco sea yo enemigo de Murillo, que le defienda igualmente o le defendería si creyese merecedor. Ninguno de mis discípulos puede con justa razón inculparme de haber desatendido o que haya hecho alguna injusticia. Landesio también confronta a Murillo. Dice que tiene que decir la verdad y confesar que en repetidas ocasiones, debido a su obstinación, no dejaba de pintar para el comercio y que él le había sugerido que continuara con los estudios de la naturaleza. Dice también Landesio, Murillo no falta de disposición y de algún mérito, pero sí de abnegación y de voluntad, cuyas cualidades, teniéndolas Velasco, hizo que, aunque menos antiguo en el estudio, lo adelantara. Concluye finalmente que si Murillo queda de profesor, la academia estaría en desgracia. Con esta contestación, Altamirano concluye que Salvador Murillo sale por rencor de la clase de Eugenio Landesio. El 4 de febrero de 1874 vuelve a contestar Altamirano, que felicitaba a la Academia de Bellas Artes por la adquisición de tan excelente paisajista como lo era el señor Salvador Murillo. En respuesta a Landesio, dice Altamirano,
En primer lugar, excelente señor Landecio, el que Murillo se haya apartado de usted por rencor y el que Velasco se haya quedado por cariño, nada significa para la pintura de paisaje. Y si esto agregamos la independencia en el carácter, que no le permitiría doblegarse a las reglas que dan por resultado copiar a Landecio en vez de copiar a la naturaleza, ¿no es verdad que tendría usted razón en separarse del profesor? Oh, buen señor Landecio. Bien, sé yo que ninguna de estas cuestiones políticas tiene que ver con el paisaje, pero en cambio mucho tienen que ver con el remitido de usted. Usted es un buen pintor, señor Landecio, y si carece usted de genio, y si no sabe soñar delante de un paisaje, cosas de poeta, señor Landecio, no se enoje usted. En cambio es usted un colorista habilísimo. Nadie como usted sabe inventar una nube, y exceptuando el arco iris, todo lo sabe usted pintar. Pero esa escuela no es del gusto de todos, señor Landecio. ¿Me permitirá usted decírselo? Nunca hemos visto el Valle de México como usted lo ha pintado. En cambio, creemos que sí no lo hemos visto tan coqueto. Sí nos ha parecido más bello. La cereza del pastel que Altamirano habría de lanzar como una bomba nuclear sería la siguiente. Y si usted amanera un poquito, señor Landecio, ¿qué diremos de los que lo imitan a usted? Para esos pasa la naturaleza a través del alambique de las reglas científicas de usted y los cuadros salen muy fatuos y lo fatuo se aleja perfectamente de la naturaleza. Damos punto, señor Landecio, rogando usted no se enoje ni se figure que nos da mucho cuidado sus furias olímpicas. Murillo está juzgado por personas competentes y los tiros del antiguo pintor de cámara no pueden herirle. Eugenio Landecio ya no contestó. En realidad, Landecio tenía razón en la mayoría de sus puntos de vista, en tanto que Ignacio Altamirano se dejaba llevar por los impulsos de su pasión nacionalista. Pero el tiempo vendría a demostrar que Landecio asistía a la razón. Cuando proponía que Velasco fuera el que ocupara su puesto en la academia, Salvador Murillo fracasa rotundamente como pintor, primero en la propia academia como maestro y después en Europa, donde el gobierno lo envía para que perfeccionara su pintura del paisaje. En París termina dejando los pinceles y dándose al oficio de Cicerone. En la tribuna del número 21, correspondiente al 28 de enero, Altamirano incluye esta noticia que nos da una idea de cómo andaban las cosas para su amigo y protegido. Pintura de paisaje. Se nos ha informado que a la cátedra de paisaje que desempeñaba actualmente en la Academia de Bellas Artes el distinguido pintor señor don Salvador Murillo concurren solamente 3 alumnos. No comprendemos esta esquivez de nuestros jóvenes. Landecio retornará a Italia en 1877 y hasta sus últimos días estará en correspondencia con su discípulo Velasco. Landecio se preocupó porque quien le sucediera fuera aquel que sin duda era el más indicado para ello, su alumno y más preciado, José María Velasco.